De alguna manera estamos haciendo un viaje por cronológico. Hemos visto el origen, comillas, hemos visto después León y ahora viajamos hasta Bellesguard, que bueno, es un proyecto que lidera la reapertura de lidero Ana Mollet, que es también otra buena amiga. Encima es una casa que se parece mucho al Capricho, es pequeña, está fuera del epicentro gaudiniano que todo el mundo conoce de pues, Casa Batlló, Casa Milà, Sagrada Familia y Parkwell. Y Bellesguard, si no habéis ido, es un sitio donde tenéis que ir porque es maravilloso, no solamente por cómo es la casa, sino por la tranquilidad que se respira, por los jardines. Es una visita completamente diferente y bueno, Ana, que aparte de ser especialista en comunicación y de estar liada con todas las cosas del centenario, pues fue la persona que también impulsó la reapertura del edificio al público. O sea que en alguna parte ella y yo compartimos vivencias parecidas. Así que os dejo con Ana Mollet de la maravillosa Torre de Bellesguard. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Carlos y Ana, al Capricho, a estos buenos amigos, la invitación de asistir hoy aquí y poder dar esta ponencia. También a la Universidad de Cantabria, muchas gracias. Y como bien dice Carlos, pues bueno, vamos a presentar una obra que sigue siendo seguramente de las más desconocidas de Antoni Gaudí y que además tiene una peculiaridad y es que es la que tiene más historia. De hecho, tiene tantísima historia previa que va a influenciar muchísimo lo que va a hacer Gaudí después. Es tal la historia que tiene Bellesguard que tenemos que retroceder prácticamente 2000 años, aunque la parte importante está en la época medieval. Visitar Bellesguard es como hacer un paseo por la historia, no solo de Cataluña, sino de Barcelona, y es posible explicar prácticamente todos los episodios de su historia siguiendo la historia de Bellesguard. Asimismo, a cada cambio de propietario, a cada cambio de época, va sucediendo un cambio de uso. Seguramente Bellesguard es el edificio previamente a Gaudí y después el edificio de Gaudí, que ha tenido unos usos más diversos y más variados a lo largo de la época, de la historia. Permítanme presentarme. Como decía Carlos, soy Ana Mollet y os voy a hablar desde tres perspectivas diferentes. Os voy a hablar desde mi condición de miembro de la familia Aguilera, que fue propietaria de Bellesguard durante 80 años. También os voy a hablar como periodista e investigadora que ha estado dirigiendo y trabajando intensamente en el grupo de investigación de Bellesguard, con el que he disfrutado muchísimo y no os podéis llegar a imaginar lo agradecido que ha sido poder estar estudiando este edificio. Y por último os voy a hablar también como gerente, con lo cual esta mirada más racional de cómo convertir un hogar, que fue lo que hice, convertir nuestro hogar en un activo turístico o un activo patrimonial sin dejar de difundir patrimonialmente, ¿no?, el valor que tiene Bellesguard. Así que bueno, una vez presentada, empezamos nuestro viaje en la historia. Vamos a hacer un pequeño viaje hoy en la historia. Todo se remonta a una pequeña construcción. ¿Por qué? Porque el emplazamiento donde se encuentra la Torre Bellesguard se encuentra en la parte alta de Barcelona, en los pies de lo que es la montaña de Collserola, donde está el Tibidabo. Era una zona muy rica en agua y con una posición geoestratégica de control sobre toda Barcelona. De hecho, lo que hoy es la calle Bellesguard era una calle que entraba directamente al centro de la ciudad y era donde se producían todos los cortes de suministros en todos los conflictos durante 2000 años de historia. ¿Sí? Daba acceso al Vallès, que era la zona donde habían los campos, con lo cual si tú querías realmente hacer daño a Barcelona había que cortar la entrada por mar y había que entrar esta entrada, esta y otra en el otro lado, en el lado Llobregat, porque era el acceso de las mercancías. Como os decía, 2000 años de historia. ¿Y cómo lo sabemos? Como os decía, hay mucha agua, era un torrente y había un pozo de decantación. Sabéis que el pozo de decantación deja pasar el agua, pero los restos sólidos van quedando por estratos. Con lo cual, como toda la zona es zona arqueológica, cuando decidimos abrir las puertas al público, encontramos el pozo y lo analizamos. Sabéis que la cerámica permite datar prácticamente con precisión de fecha.
¿sí? Encontramos monedas de muy bajito valor, con lo cual nos demuestra que había soldadesca, que eran los que hacían el corte de suministros, monedas musulmanas, monedas íberas, monedas romanas, cerámica, con lo cual estos 2000 años de historia demuestran, ¿no?, que siempre ha habido alguien viviendo en la zona. Pero, como os decía, la importancia real, la que va a ser imprescindible para Gaudí, nos tenemos que remontar a la época medieval. ¿Qué sucedió? ¿Por qué es importante lo que sucedió en Bellesguard? Hay que tener en cuenta que había un rey, era Joan I el Cazador, que era el que estaba educado en el arte militar, en el arte de la diplomacia, era el que tenía que ser rey. Muere en un accidente repentino, ¿sí? Y van a buscar a su hermano Martín I, más conocido como el Humano. Era un hombre tranquilo, era un hombre culto, era un hombre de fe. Y en ese momento, cuando le hacen rey, ya había perdido 4 de los 5 hijos que tenía, solo le quedaba un hijo vivo. Cuando le dicen que tiene que gobernar, casi lo matan del susto, ¿eh? Y entonces su consejero, Bernat Mecha, a los que sois catalanes os irán sonando estos nombres, porque son nombres que has ido estudiando en el cole, y te van a ir saliendo muchísimos a lo largo de la explicación, pues su consejero le aconseja salir de la ciudad enmurallada y buscar un ambiente más puro donde trasladar la corte. Y ese paradero de caza que hemos visto al principio, esa masía, esa casita, ¿no?, los pies de Collserola parecía el sitio perfecto. Hay una leyenda, que de hecho la compartimos con el monasterio de Pedralbes y con otros emplazamientos, porque realmente era una manera que tenían de poder ver cuál era la mejor ubicación, que era colocar, en nuestro caso decían que eran trozos de carne, en el caso del monasterio de Pedralbes eran jamones, pero los iban colocando en diferentes sitios y allí donde se curtían, que no se podrían, quería decir que el aire era más puro y que era una mejor ubicación. Con lo cual, cogen esa pequeña casita que hemos visto al principio y la reconstruyen y convierten en residencia real. Con lo cual, toda la corte se va a trasladar a Bellesguard. El propio Martín el Humano es el que bautiza la casa como Bellesguard, porque en catalán Bell Esguard se puede traducir como Bella Vista o como Buen Resguardo. Queda absolutamente fascinado por el paraje y se traslada, como decimos, a vivir allí. ¿Quién más vendrá a vivir allí? Vendrá Benedicto XIII, más conocido como Papa Luna. Estará viviendo allí también durante unos años, huyendo de unas plagas de peste que asolaban Perpiñá, que es donde él empieza su trayectoria y, como sabéis, acabará en Peñíscola. Era su cuñado también, porque Martín el Humano estuvo casado con María de Luna, con quien había tenido estos 5 hijos. Con lo cual hay que tener en cuenta que en ese momento la corona de Aragón estaba pasando por su mejor momento. Controlaba toda la Mediterránea, controlaba todo el mar Mediterráneo, era un imperio en ese momento en auge, y se convierte, como decíamos, Bellesguard en sede real y sede papal. Decíamos que solo le queda un hijo vivo, que es Martín el Joven. ¿Qué pasará? Martín el Joven está luchando en la batalla de Sanluri, en Sardeña, para anexionar el territorio. Llega la noticia de las buenas noticias, han conseguido conquistar el territorio, con lo cual llega un caballero, ¿no?, a Bellesguard galopando, trayendo la buena noticia, pero solo una semana después llega la mala noticia de que su único hijo ha muerto. Os podéis imaginar, en un momento en el que el imperio está en auge, las tensiones políticas que eso desata. ¿Sí? Todos los posibles candidatos al trono empiezan a posicionarse. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a hacer un acto desesperado para salvar la dinastía, que será casar al rey en unas segundas nupcias con una jovencísima Margarita de Prades, una mujer que, como decía Carlos también antes con uno de sus personajes, este personaje es fantástico, es un personaje maravilloso. ¿Quién presidirá la ceremonia? Decíamos, el Papa Luna, Benedicto XIII, estaba allí con toda la corte de luto, pero preside la ceremonia, y quien dirá misa, quien hará la misa, será San Vicente Ferrer, con lo cual decíamos esta concentración de personajes. Se casarán en Bellesguard, como decíamos, en una corte de luto, y finalmente finalizará con la muerte de Martín el Humano sin haber conseguido tener descendencia. En 1410 morirá
y solo 2 años después se celebra el compromiso de Caspe, conforme que el heredero finalmente será Ferran de Antequera, pero ya de la dinastía castellana de los Trastámara. Este hecho es bastante fundamental porque en ese momento es cuando los reyes dejan de ser provenientes de la dinastía del Casal de Barcelona y empiezan a ser reyes castellanos. ¿Cómo lo va? Hago un salto temporal, permitidme la licencia un momento, luego volvemos. ¿Cómo lo va a plasmar Gaudí? Gaudí, en Bellesguard, estos hechos para él son tan fundamentales que hace un recordatorio en piedra para no olvidar estos hechos. Y en la fachada principal nos va a dejar 4 bancos. En uno nos va a explicar cómo llega la noticia en un barco con velas blancas. En ese momento el color blanco era un color de muy mala suerte. La mala noticia era la muerte de su único hijo y heredero. Después, en la parte principal, nos pone 2 delfines que hacen referencia a este dominio sobre el mar Mediterráneo. Y por último, en la fachada oeste, que mira al oeste, nos deja este banco, que nos concentra por qué para él es tan importante. Encontramos la montaña de Montserrat, sabéis que es el símbolo de la catalanidad, y encontramos la fecha, 1410, que es cuando Martín el Humano muere sin descendencia. Y encontramos este sol que se pone. Veremos que a lo largo en Bellesguard, Gaudí va utilizando el sol si está en posición ascendente como un momento de plenitud, si está en posición descendente como un momento de decadencia. Y estos nubarrones, esta oscuridad que llega para simbolizar este fin de la dinastía de los condes de Barcelona. Vamos a hacer un salto temporal. Tenemos presentada por qué ha sucedido en Bellesguard y por qué es fundamental para Gaudí, y llegamos a principios del siglo XX. No voy a entrar a hablar de Gaudí, todo el mundo lo conocéis perfectamente. Sabemos que fue, pues bueno, sabemos muchas cosas sobre él, pero quizá no sabemos tanto parte de su militancia. Él era miembro de 3 entidades fundamentales de la época: del Círculo Artístico de Sant Lluc, de la Liga Espiritual de Montserrat y del Centro Excursionista de Cataluña. Eran 3 entidades que formaban o eran activamente miembros de la Renaixença. Era el movimiento en el que toda la burguesía catalana o gran parte de la burguesía catalana participaba o militaba, que querían la recuperación no solo del patrimonio, sino también de la memoria. Y allí es donde conoce a la familia Figueras. La familia Figueras serán los que encargarán a Gaudí la construcción de Bellesguard. Tenemos a Jaume Figueras y María Sagués, era el matrimonio que le encargan, como decíamos, la obra a Gaudí. Ellos eran una familia que se dedicaban a la pasta alimenticia. De hecho, fueron los que hicieron los primeros Kellogg's, luego les compraron la marca. Y tienen la tienda aún hoy en las Ramblas, bajando a mano derecha, con un mosaico maravilloso que tenéis aquí, que aún marca la Casa Figueras, y donde hoy Cristian Escribá, el maestro pastelero, tiene su cafetería, con lo cual aúna 2 placeres, ¿no? Un buen dulce y el modernismo, para aquellos que nos gusta el modernismo. Ellos, como os digo, militaban también en el Círculo de Sant Lluc, donde también hubo otros personajes potentísimos de la época, en la Liga Espiritual de Montserrat y en el Centre Excursionista. Y para ellos, cuando se enteran de que en la zona alta de Barcelona, de hecho, aún ni siquiera era Barcelona porque no se había construido el ensanche, con lo cual era un barrio independiente, se enteran de que hay los restos del que había sido el antiguo palacio de Martín el Humano, no descansarán hasta comprar el terreno y poder hacer esta construcción. ¿Qué peculiaridad tiene? Pues que hay restos. Gaudí se encuentra restos, con lo cual en Bellesguard Gaudí hace una intervención en el patrimonio. Se encuentra unos restos que para él son de una importancia histórica importantísima y él va a querer recuperarlos, restaurarlos e integrarlos en su obra. Para hacerlo va a tener que hacer diferentes etapas en la construcción de Bellesguard. Aquí os voy a pasar unas cuantas fotografías de qué se encuentra cuando llega. Vemos las torres parcialmente construidas, las almenas parcialmente construidas. Vemos también pues, a un personaje, ¿no?, asomándose. ¿Y cuáles van a ser las etapas? Lo primero que va a construir va a ser la casa. Una peculiaridad de Bellesguard es que puede construirla y orientarla hacia donde quiere.
Y contrariamente a lo que se acostumbra a decir, no la construye sobre los restos. Él es muy cuidadoso de no pisar ni una piedrecita. Lo que va a hacer va a ser construir primero la casa entre 1900 y 1904. Aquí la vemos rodeada de campos. En esa época no había nada en Bellesguard. Aquí es una postal datada de 1904 que nos permite ver que la casa ya está construida. Y vemos, esta foto la hemos puesto para ver que realmente alrededor no había nada. Hoy en día encontramos, la urbanidad nos ha llegado y nos ha sobrepasado, ¿no? En esa época no había nada, solo viñedos. ¿Qué tiene que hacer? Como decíamos, la calle Bellesguard, que es el nombre que le pone Martín el Humano en 1400, era un torrente. Para poder reconstruir e integrar y cambiar el trazado, tuvo que pedir al ayuntamiento un cambio de trazado y pasar la calle fuera. Y para poderlo hacer y salvar el desnivel, tuvo que hacer un viaducto muy parecido al que encontramos también en el Parque Güell. Es una obra coetánea, tiene muchas similitudes con Bellesguard en cuanto a la recuperación del agua, en cuanto a los viaductos, en cuanto al salvar los desniveles del terreno e ir haciendo en parte urbanismo, en parte paisajismo. Hay muchas similitudes con el Parque Güell. Es un viaducto espectacular, enorme, muy largo, que actualmente está parcialmente enterrado. Se ven apenas 3 columnas y 1/3 de su extensión, pero las fotografías antiguas nos permiten ver que realmente en la zona no había más que viñedos y esta maravilla de obra de ingeniería. Y vemos aquí una reunión del Centro Excursionista de Cataluña, que, como sabéis, visitaban diferentes espacios con la casa ya, en este caso ya ha hecho la casa, ha hecho el viaducto, ha sacado el trazado fuera y ha podido reconstruir y consolidar los restos que encuentra del antiguo Palacio de Martín el Humano. Si nunca vais a venir a Barcelona y queréis verlo, veréis que esta intervención en el patrimonio es una intervención en el patrimonio magistral y muy avanzada también en el tiempo, porque sabéis que la intervención en el patrimonio es muy importante, sobre todo la prioridad es ver qué es original y qué no. Pero a veces, depende de qué intervenciones, si usas, depende de qué materiales, a veces incluso te cargas, ¿no? Te rompes la experiencia estética porque es un contraste demasiado fuerte. Cuando tú vienes a Bellesguard puedes ver el aparejo romano, puedes ver el aparejo medieval y después puedes ver la intervención de Gaudí, lo puedes ver a simple vista y sigues teniendo la sensación de estar entrando en un patio de armas medieval. Y aquí llegamos a la historia de mi familia. ¿Qué sucede? A lo largo de todos estos años de investigación hemos podido tener el listado de propietarios desde el año 1100 hasta la actualidad. Todos los propietarios hasta la época, porque habían sido siempre, no son reyes, no papas, pero después siempre habían sido personajes notables que habían tenido algún tipo de archivo o de secretario que nos ha permitido ir siguiendo la pista. La época más oscura o de la que seguimos teniendo más dudas es la época de la Guerra Civil. Sabemos que fue cuartel de los brigadistas internacionales, porque encontramos casquillos de munición, no os lo podéis llegar a imaginar, y algunas pinturas. Sabemos que fue un orfanato. Lo que no sabemos es a quién pertenecía ese orfanato, de qué nacionalidad eran los niños. Seguimos teniendo una nube ahí, ¿no? Estamos al lado justo del que fue el monasterio de las monjas oblatas, que tenían en esa época, lo que os decía, es posible ver la época, el momento a partir de Bellesguard. En este caso se llamaba un centro para mujeres descarriadas. Nos habla de la época. Y era chicas de la alta burguesía que quedaban embarazadas por accidente, entonces se iban a ver a un primo, tenían la criatura y volvían sin la criatura, y esa es nuestra teoría. Creemos que los niños estaban vinculados a este centro de mujeres descarriadas. Hay que tener en cuenta que mi tía abuela aún conserva los recuerdos de esas mujeres sacando los brazos, ¿no? Como en una celda, sacando los brazos, ¿no? Ahí encerradas, con lo cual es quizá la teoría más plausible, pero tenemos que decirlo como una teoría, ¿no? Si queremos ser rigurosos. ¿Cuándo empieza la historia de mi familia? Pues empieza en 1944, cuando mi bisabuelo, Lluís Guilera Molas, compra a Bellesguard, y así, de Gaudí, para hacer un hospital. Seguramente de todas las obras de Gaudí, este uso lo tenemos solo nosotros. ¿Por qué?
Pues Lluís Guilera Molas era un médico de la burguesía catalana que se fue a Alemania a estudiar y allí coincide con Madame Curie. De hecho, es el primero que trabaja con agujas de radio en todo el estado. Mi bisabuela explicaba que pasaba la frontera las agujas de radio escondidas en la bolsa de las compresas. En esa época las compresas no eran desechables y llevabas una bolsita para traerlas. Y eso, por supuesto, los guardias de frontera no lo abrían. Con lo cual, allí entraban de extraperlo las agujas de radio. Él en ese momento era el director del Departamento de Oncología de San Pablo, de hecho fue el fundador, el primero. Tenemos que tener en cuenta que en esa época el cáncer era una enfermedad fea, se consideraba que era como un castigo, con lo cual estaba como escondida, ¿sí? De hecho no se le llamaba oncología, se le llamaba cancerología, y él estaba como director, como os digo, de este departamento. Estudió también y trabajó con otra eminencia como fue Ramón y Cajal y conservamos buena parte de todo su material. En esa época aún habían fotografías, pero aún se dibujaba mucho a mano y todo este material, esta parte de la historia de la medicina, la conservamos, así como todas las publicaciones. Como era pionero, pues publicaba sus propias investigaciones y sus propias publicaciones. ¿Qué sucedió? Pues que mi bisabuelo pertenecía a la Liga Regionalista, igual que Gaudí. Era un hombre conservador, era un hombre muy religioso y era un hombre profundamente catalán y catalanista, con lo cual cuando se produjo lo que se conoció como la depuración de las estructuras funcionariales, se le imposibilitó seguir ejerciendo la medicina pública, con lo cual compra Bellesguard para hacer un hospital y seguir haciendo medicina. La clínica, como digo, se abre en 1944 y es una clínica oncológica, pero su hijo mayor, mi abuelo materno, también médico, comparte con él la clínica y en este caso será un ginecólogo obstetra y será una maternidad, con lo cual este uso médico, por una parte oncológico y por otra parte maternidad. Podéis imaginaros lo que es nacer en una obra de Gaudí, ¿no? Cuando vienen, porque vienen, y te traen las fotos, ¿no? Es casi como nacer en un cuento, ¿no? El primer momento de tu vida, pues estás ya ¿no? con fortuna. Y sobre todo nos demuestra también una dimensión del arte de Gaudí como parte de una curación. En esa época era muy importante, o se creía, yo creo que ahora se vuelve a creer, ¿no? Que la belleza, el silencio, unos jardines bonitos, un ambiente, ¿no? bello, también ayuda, quizá no a curarte, pero sí a cuidarte mientras te estás curando, ¿no? Pero bueno, esa sería otra línea de investigación. Como os decía, compra Bellesguard para hacer un hospital y después de la Guerra Civil está muy, muy deteriorada. Os voy a pasar unas cuantas fotografías para que veáis el estado en el que se encuentra. Aún así se salvó, con lo cual agradecidos, pero realmente el estado era bastante deplorable y se acomete en la primera gran restauración de la obra de Gaudí. Y aquí veremos las pocas fotografías que se conservan de este momento de hospital. Yo me acuerdo, mi abuela pasaba visita y pasaba a las parteras y les preguntaba qué querían comer, ¿no? Que cenar, el tema de las facturas. Y yo la reñía mucho a mi abuela, en paz descanse, la reñía mucho porque no teníamos fotos, ¿no? Le decía, ¿cómo que no hacíais fotos? Las fotos que me trae la gente que ha nacido aquí es la mamá con el bebé, pero no se ve nada más, ¿no? Y siempre me decía, bueno, ¿tú tienes fotos de tu comedor sin que pase nada? No. ¿Sí? Con lo cual vamos justitos de fotos históricas. Pero conservamos tres del momento de hospital. Y así podemos ver también una obra de Gaudí en formato hospital. ¿Sí? Estamos viendo una habitación, como veis, esta era una habitación, era de las grandes, de las buenas, con el propio lavadero, la habitación, bueno, una cama para el acompañante y una mesita. Y aquí tenemos la versión un poquito más sin la cama del acompañante, para las habitaciones que eran un poquito más humildes. Y en la zona del que fue después, que es el piso noble y fue el comedor, el quirófano. Aquí tenemos la mesa del quirófano. ¿Por qué? Porque en esa época habían continuos cortes de luz y esta era la zona que tenía más luz natural. Si lo abrías todo, tenía muchísima luz natural. Solo una pequeña referencia a lo que decía Carlos, para recoger también.
El sistema de ventilación cruzada en Bellesguard se parece mucho a la de Casa Botines, se parece al Capricho. Tenía todo un sistema de ventilación que te permitía airear sin enfriar. Con lo cual, bueno, en esta sala concretamente, en la parte de abajo que queda detrás del radiador, pues habían todas unas ventanitas que permitían abrir y ventilar, cosa que en un quirófano también era de gran utilidad. Y aquí vemos a mi familia originaria, mi bisabuelo, el médico, el primer médico, mi abuelo, el segundo médico, toda su familia en la escalera. Y aquí tenemos la última foto de mi familia, que aquí sí que si buscáis un poquito, busca Wally, me vais a encontrar a mí y vais a encontrar a mis pequeños. Como os decía, esta casa fue de mi familia durante 80 años. En el año 75-74 el hospital se traslada a un hospital como Ilfo, y Bellesguard queda como casa, como hogar. Hemos hecho las funciones de los pastorcillos en Navidad, nos hemos casado, hemos hecho comuniones, bautizos, comidas, todo lo que os podáis imaginar, la hemos disfrutado como casa. Pero en el 2018 la vendimos, y la vendimos a Catalana Occidente. Os explicaré por qué. En el año 2008 hubo unas grandes voladuras, bueno, de hecho hubo una gran sequía, como la que tuvimos hace apenas un par de años, y se hicieron unas grandes obras que querían traer el agua a través de la montaña del Tibidabo, del Collserola. Estas grandes voladuras que hacían para abrir el túnel empezaron a repercutir sobre nuestra casa. Empezaron a aparecer grietas y más grietas en el pináculo, y nos obligó, el pináculo amenazó con caer y nos obligó a cortarlo, decapitar la casa, tener que bajar la cruz al suelo para poder hacer una reconstrucción. La casa decapitada era como un drama, ¿sí? Para nosotros era dramático. Se estuvo reconstruyendo durante 2 años, se hicieron unas obras importantísimas de reconstrucción, y finalmente en el 2010 volvimos otra vez a coronar la casa restaurada. Me detengo aquí porque una de las cosas que descubrimos, ¿no?, y esto me enlaza un poquito con todo lo que decimos del orden invisible, ¿no?, muchas veces en Gaudí hay cosas que son invisibles porque no se ven. Y en este caso, en esta restauración, nos permitió encontrar una, y es que dentro del pináculo, veis que, voy a pasar un momento hacia adelante y después hacia atrás, ves que este pináculo es como un ensayo de lo que después hará en Sagrada Familia. Es una aguja muy larga, es una aguja que desafía al viento, ¿no?, a la lluvia, queda como muy expuesta. Y descubrimos, cuando lo tuvimos que cortar, que dentro había una estructura en espiral. ¿Por qué la estructura en espiral? Pues porque te da flexibilidad, no es rígida. Es típico de las estructuras en sitios donde hay terremotos, ¿sí? Fue descubrir esto, ¿no?, esta espiral, y entender el mecanismo invisible de cómo Gaudí proyecta unos pináculos, ¿no?, como mínimo el de Bellesguard, para que no sea rígido y sea más resistente al paso del tiempo. En este caso, el alma de hierro se hizo, para no destrozar todo, porque ya se había construido, se hizo en vertical, y lo tenéis, no sé si veis el cursor, no veis el cursor, pero bueno, lo veis, ¿no? En el centro del pináculo veis esta alma de hierro donde encajaron otra vez el pináculo, y de nuevo Bellesguard fue una gran segunda intervención, volvió a lucir como Gaudí la había proyectado. Otra de las cosas que os quiero contar, y que decía al principio, ¿no?, os he contado un poco la parte desde la familia, desde la investigadora, ahora os voy a empezar a hablar un poquito como gerente, ¿sí?, y de este paso desde dentro, de cómo se convierte un monumento que es un hogar, cómo lo abres al público y qué proceso sigues. Con lo cual, este Bellesguard como casa-museo. Una de las primeras apuestas que hicimos, y yo creo que esto, como sabéis todos los que os habéis dedicado en algún momento a la investigación, no tiene un retorno económico. El hacer investigación, apostar por el rigor, es una cosa que haces porque amas el edificio, porque amas la materia que estás estudiando, pero no se traduce en un retorno económico directo. Pero nosotros, bueno, sentimos un amor que no se puede pagar con un sueldo, ¿no?, porque amas la casa, y lo primero que hicimos fue constituir un grupo de investigación.
Este grupo de investigación tuvimos un poco el acierto, ¿no? Y la suerte también de encontrar grandes profesionales. No sé si habéis reconocido alguno de los que, ¿no? Ha pasado el tiempo, pues estas fotos tienen algunos años, pero fuimos pues, bueno, bastante pioneros en abordar un estudio desde la multidisciplinariedad. Habitualmente, normalmente se estudia a Gaudí desde la arquitectura o desde la historia del arte. En nuestro caso, la historia era obligada, por todo lo que os he contado en la primera parte de la intervención, desde la arqueología, desde la filosofía, desde la historia de la medicina. Con lo cual, esta multiplicidad de puntos de vista nos ha ayudado a descubrir cosas que realmente no hubiéramos podido descubrir si no lo hubiéramos hecho así. Y fue, pues bueno, el primer paso, ¿no? Para poder explicar Bellesguard. ¿Quieres abrir Bellesguard al público? ¿Qué explicas? Lo primero, un equipo de investigación y poder tener todo lo que os he contado muy rápido, pues nos ha costado algunos años de investigación. Y luego la adaptación del espacio, ¿sí? Tenéis que tener en cuenta que Bellesguard era una finca grande, muy grande, que cuando mi bisabuelo la lega a sus 3 hijos, la parte, la fragmenta, y por lo cual lo primero que tuvimos que hacer fue cerrar los límites para que los visitantes que venían a vernos no entraran a la finca de mi tío abuelo, con lo cual el cierre, ¿no? De los límites, de los lindes de la finca. Después, otra de las dificultades o de los retos que tuvimos era ir sacando espacios a la familia para pasarlos a la parte de visita, ¿sí? Y eso era casi como sacarles una muela cada vez, estamos en este momento, es un trastero, veis aquí, ¿no? Veis aún la bicicleta, ¿no? Veis la puerta del parking, ¿sí? Esto ahora son los actuales lavabos. ¿Qué nos sucedió? Pues que hubo que restaurar porque la humedad pues había hecho mella, ¿no? A lo largo de, bueno, pues en la cubierta, ¿no? Dejadme que os cuente una anécdota, no la tenía prevista, pero os la voy a contar al ver esta foto, ¿no? Y enlazando un poquito con el tema del orden invisible, ¿no? Cuando levantamos este techo, porque teníamos que restaurarlo, este paleta, pobre, que yo creo que se pegó el susto de su vida, nos vino corriendo a buscar porque cuando había levantado las losetas, ¿no? Del tejado, había encontrado huesos. ¡Hay huesos, hay huesos! Mi abuela, ¿qué dices de huesos? Yo no quiero huesos en casa. Y bueno, como os decía, como en el equipo de investigación teníamos arqueólogos, nos dijo que teníamos que ir recogiendo los huesos, ir poniéndolos en bolsitas, ¿sí? Y ir documentando de dónde salían los huesos. En todo el alero habían huesos, en todos, en la parte que sostenía. Bueno, pues investigando vimos que eran huesos de perdices, de pollo, de jabalí, ¿sí? Tenemos 3 teorías respecto a por qué habían huesos en el alero del tejado, ¿no? La primera es que era un método que usaban los romanos. Los huesos sabéis que son porosos y en el alero es donde se acumula la humedad, con lo cual un hueso poroso ayudaba a secar. Eso era un método romano. Sabemos que Gaudí, quizá una de las cosas que a mí más me fascina de él, es esa capacidad de poder mirar atrás, cómo lo hacían los antiguos, mirar alrededor, cómo lo hacen los coetáneos, cómo lo hacen otras culturas y cómo lo hacen otros arquitectos, y esa mirada a futuro, porque también estaba al día de todos los avances tecnológicos, ¿no? Con lo cual, los huesos, ¿no? Método romano para secar los aleros. Luego, Bellesguard está al lado del cementerio de Sant Gervasi, al ladito. Con lo cual, el patrón de tener huesos de perdiz, huesos de no sé qué, el patrón justificaría algún tipo de rito contra los malos espíritus. No queremos decir que fuera directamente de Gaudí, porque no lo creemos, pero quizás seguramente de alguno de sus paletas o de sus obreros o de alguien que había estado implicado en la obra. Y por último, era tradicional, cuando acababan una obra, hacer una comida, ¿no? La comida. Y de ahí que fueran perdices y jabalís y el tipo de animal, porque se lo habían comido y en lugar de enterrar un osario en una punta de la finca, pues lo habían puesto emparedado en un rito que les servía de todo. Era una parte práctica y una parte... Bueno, dicha la anécdota, porque es lo que os digo, ¿no? El orden invisible, esto lo descubrimos cuando restauramos, si no estarían los huesos allí y no lo sabríamos, ¿no? Igual que el alma del pináculo. Pero bueno, no pasa de una anécdota divertida. Volvimos a reconstruir todo el techo, como os digo. Lo pasó un poquito rápido
para convertirlo en los baños que hoy tenemos, que son muy, muy bonitos. De hecho, la gente pues, se hace las fotos, ¿no? en el baño. Otra obra que nos dio también muchísimo material arqueológico, cuando la luz que entraba volada, tuvimos que hacer las rasas para enterrarla, todo con supervisión arqueológica, con lo cual ahí es donde encontrábamos lo que os dije, ¿no? Aparte del pozo, encontramos el pozo y encontramos otro tipo de restos de todo tipo, ¿eh? Esta parte de las rasas y la canalización, poner una caseta en la entrada. Me hace mucha gracia porque decía Carlos al principio que compartimos, ¿no? momentos. Él también explica muchas veces, ¿no? sus primeros momentos en que se ponía él en la puerta, ¿no? a vender los tickets. ¿no? Pues esta garita de la entrada, la señalización. Lo que os decía de los espacios, estas eran las caballerizas, era un espacio donde la familia pues, nos juntábamos, tomábamos el café, hacíamos partidas de juegos de mesa, ¿sí? Y cómo pues, bueno, pues lo restauramos y lo pusimos al servicio en ese momento de tienda. Lo mismo con este espacio en el jardín, somos una obra que conservamos buena parte del jardín, eso también nos da, ¿no? bastantes posibilidades, bastante juego, y mi abuelo soñaba con que viviéramos todos en la misma finca, con lo cual intentó hacer aquí una construcción, luego no se lo dejaron hacer, pero quedaron las bases, ¿no? Que luego aprovechamos de fuerza flaqueza y hicimos pues, una pequeña sala polivalente a la que también le pusimos suelo encima de la terraza para poderla hacer útil, y vemos los restos de la muralla por detrás. Hicimos una pequeña salita para poder tener como un office, ¿no? Y la cerramos finalmente con vidrio acristalado. Donde mi abuelo tenía los perros, pues lo mismo. Esto es la cotidianidad de ir transformando un hogar en algo, pues en un museo, ¿no? Que lo fuimos también restaurando, y aquí encontramos, este también es Esteban Galindo, miembro de nuestro equipo de investigación, encontramos tapiada una hornacina, ¿sí? Una hornacina de una virgen, aquí tenemos las medidas, que en algún momento alguien tapó para que nos metiera un perro y que ahí se había quedado, y la redescubrimos. Y esto es un gran depósito de agua, aquí se recoge el agua, es una capilla ampliada con 2 depósitos al lado y lado de la puerta. Y por fin, después de todas estas intervenciones, que os podéis imaginar que fueron arduas, en el 2013 inauguramos. Aquí tenemos una foto pues, con el conseller de Cultura de la época y con el alcalde. Y a lo largo de, bueno, desde el 2013, pues han sido muchos los que han venido a visitarnos. Y bueno, en el 2018, como os avanzaba antes, finalmente decidimos vender a Catalana Occidente. La gestión patrimonial y la gestión patrimonial desde una entidad familiar es muy compleja. Es muy compleja porque compartes diferentes perspectivas, diferentes modelos entre gente que no es profesional, que además con el que te unen diferentes rangos que no son meramente profesionales, sino que acaba siendo tu madre, tu abuela, tu tía, ¿no? Con lo cual hay momentos en que la razón ya no llega más allá, ¿no? Y fue complejo, la verdad es que os tengo que decir que fue muy complejo. En el momento en el que decidimos vender, pues la verdad que salieron candidatos de todo tipo, y Catalana Occidente nos dio una continuidad en la apuesta, en el modelo que nosotros habíamos empezado, ¿no? Es una empresa catalana que, por supuesto, no es su ámbito de negocio, ellos tienen otro negocio, que son la compañía aseguradora, y me mantuvieron a mí al frente de todo, mantuvieron el personal, mantuvieron el grupo de investigación, mantuvieron los principios, las apuestas, los valores, y desde el 2018 pues estamos caminando juntos. De hecho, en el 2023 hicimos 10 años de la apertura de público. Sigue sin ser sencillo, a pesar de llevar 10 años. ¿Sí? Seguramente, no os lo he preguntado al principio, pero la gran mayoría de vosotros no conocíais Bellesguard, ¿verdad? Vale, uno de 50. Pues nos acostumbra a pasar, ¿sí? Entonces, hicimos un poco un análisis, porque en un principio tú piensas, bueno, tienes una obra de Gaudí, la tienes en Barcelona, pues esto tiene que ser fácil, ¿no? No es como tener una obra de, no sé, un castillo medieval en medio de Vic, ¿no? Y no fue fácil. Ha sido un camino muy difícil, porque por la propia coyuntura de Bellesguard. Entonces os he hecho un poquito una pincelada, muy, muy cortita.
¿Qué nos sucede en Bellesguard? Primeramente que estamos en Barcelona, y en Barcelona están las principales obras de Gaudí, las que todo el mundo quiere ver la primera vez que va a Barcelona. Es igual que cuando vas a París vas a ver la Torre Eiffel, ¿no? Aparte de esto, que es el principal reto, ¿no? Estamos alejados del centro. Ayer comentábamos con alguno de los ponentes, ¿no? En Bellesguard, qué cosas raras te han pasado de que hayan comprado entradas para otro monumento y te aparezcan en el tuyo. Jamás. A Bellesguard tienes que querer ir. Vas a Bellesguard, ¿sí? Está alejado del centro de Barcelona, como os digo, está en la parte alta de Barcelona. Sigue siendo muy desconocida, con lo cual la gente tampoco no la tiene en el imaginario de quiero ir a ver esta obra, ¿no? En todo caso, la descubren en un libro de Gaudí, ven que hay una que no les suena de nada, ostras, ¿qué es esto? Igual la tercera o la cuarta vez que visitas Barcelona vas a ver Bellesguard, ¿no? No está bien señalizada, pero bueno, esto lo hemos ido resolviendo, ¿no? Pero es una obra que no está bien señalizada y tampoco está bien conectada con el transporte público. Nos faltan aparcamiento de coches y autocares y tenemos un aforo de las visitas reducido a 20 personas, que ese es el principal punto, porque en Bellesguard los 2 primeros pisos son pisos nobles, como pasa en el ensanche de Barcelona en esa época, y a partir de ese momento hay una escalera muy estrecha para acceder a los pisos superiores, con lo cual 20 personas por grupo casi no te llega ni a asumir un autocar. Lo hacemos 4 grupos con 4 guías a la vez, pero es complejo. No obstante, en estos 10 años, ¿no? Que ya son más, que ya son 13 años que llevamos y casi 20 desde que empezamos la aventura de querer abrir esto al público, pues hemos ido arreglando cositas, ¿no? Cada vez estamos siendo más conocidos. De hecho, el 2026 para nosotros es una apuesta clarísima por esta visibilidad. Vimos la oportunidad de ser visibles. Hemos estado trabajando mucho en estar mejor señalizados, en estar mejor conectados para que nos pusieran el bus, para que el bus llegara, pactos con otros edificios, sinergias con otros edificios cercanos y el aforo de las visitas que ahora os contaré es uno de los retos del 2026. Decía que el 2026 para nosotros era muy importante porque se pone la mirada en Gaudí, centenario de su muerte, y cuando todas las miradas están puestas en Gaudí es posible que aparezcan todo eso que aún se desconoce, ¿no? Es un arquitecto conocido y reconocido a nivel mundial, pero hay muchas obras que siguen aún por descubrir y hay mucho tanto de su persona como de su método aún por descubrir. Lo que nos depara el 2026 y el futuro, no solo el 2026, a Bellesguard son dos grandes hitos. El primero es una gran obra de restauración, porque desde que mi familia se fue, los 2 pisos nobles no se visitan. Con lo cual hay que hacer una intervención, una restauración para abrirlos al público. En ese sentido nos hacía falta un plan director. En el momento en el que nosotros lo encargamos no era obligatorio, ahora lo es, pero para que veáis un poco nuestra apuesta por querer hacer las cosas bien hechas, ¿no? Fuimos a buscar a la persona que normalmente es la que los tumba, ¿no? La que ponen al defensor de esto no cumple, esto no cumple, esto no cumple, rechazado, ¿no? Que es Galdric Santana, sabéis, director de la Cátedra Gaudí y ponente, director, comisario del año Gaudí y tantas otras cosas, ¿no? Él nos ha estado redactando el plan director, llevamos 3 años de investigación y nos ha costado muchísimo porque hubo una intervención muy cerca de la intervención de Gaudí, que también nos pone un poco en aviso, ¿no? De que Gaudí realmente hacía una obra pensando mucho en el arte, pero a veces no siempre era cómoda para vivir, ¿no? Que ahí lo dejo, porque la propia familia Figueras, muy poquito después de que Gaudí se fuera, hizo poner un arrimadero porque todas las paredes Gaudí las quería blancas para jugar con los efectos de luz, pero claro, supongo que 2 veces algún nieto pasó la mano llena de barro y dijo arrimadero. Pero el arrimadero lo pusieron, si Gaudí se va en el 9, lo pusieron en el 12.
con lo cual el material es el mismo, el mortero es el mismo. O sea, ha sido muy difícil discernir qué es original y qué no es original, porque nuestra intención con esta obra de restauración es volver al original. Sin embargo, las intervenciones del hospital 1940 respecto a la de 1900, los materiales son diferentes, el catálogo es diferente, el mortero es diferente y ha sido mucho más sencillo de poder saber qué es original y qué no. Con lo cual, tenemos este plan director presentado, aprobado. Estamos en trámites de las licencias y si todo va bien, en el 2027 empezaremos estas obras de restauración. El otro granito, seguramente ayer el ponente Amílcar Vargas ya hizo un pequeño anticipo, ¿no? Sabéis que las obras de Gaudí son patrimonio de la UNESCO, se ha hecho en dos grandes, en una primera declaración y después en una ampliación y están declaradas, registradas como bien en serie. Y ahora estamos promoviendo, juntamente con los compañeros del Capricho, de Botines, de Mallorca, de Teresianas y de Astorga, una nueva ampliación de la declaración UNESCO para poder proteger toda su obra y porque estamos convencidos de que cada una de nuestras obras aporta luz, conocimiento, ahora que lo hemos investigado, que las otras casas no llegan a dar en su plenitud, ¿no? Con lo cual tenemos muchísimo que aportar. Y en este sentido, como os decía al principio, ¿no? Ya para terminar, como os decía al principio, llevo estos tres gorros, ¿no? Esta parte de poner en valor Bellesguard, de hacer que Bellesguard sea reconocida y sobre todo conseguir que ocupe el lugar que le corresponde entre las obras de Antoni Gaudí. Muy buenas, gracias. Realmente es un descubrimiento, la tengo pendiente. Tienes razón, es quizás la más desconocida. Yo tengo una pregunta. ¿La familia ya no mantiene ningún uso sobre...? Porque entiendo que es una pena renunciar a todos esos eventos familiares en un sitio tan especial. ¿Conserváis con la gestión de Catalana algún derecho de uso todavía sobre espacios de la propiedad? Como familia no. No obstante, el hecho de que yo siga liderando un poco el proceso sí que nos permite seguir poniendo en valor y seguir investigando y, por supuesto, en los actos principales la familia tiene siempre un lugar, del mismo modo que también lo hemos hecho con la familia Figueras, que es la familia anterior, ¿no? Esta voluntad de investigación y de rigor siempre nos lleva a ser muy respetuosos con todas las partes o toda la gente que ha sido la responsable de Bellesguard en algún momento histórico. Con lo cual, como familia no, pero al estar yo aún implicada en el proyecto, sí que la familia sigue teniendo un protagonismo y se sigue explicando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ana, muchas gracias por este recorrido fascinante. No sé si se me oye. Sí. Y yo quería preguntar, ¿se visita entonces? ¿Se puede visitar en el año 27 o habrá obras? Porque yo estaba pensando, uy, qué apetecible para visitar. No has hablado del jardín, que podría ser interesante también hablar del jardín y de ese carácter terapéutico del jardín también, como has señalado, ¿no? En un momento así de pasada. Pero el año que viene se podrá visitar, por ejemplo, en mayo o así. Sí, de hecho... O habrá obras, es lo que quiero decir, porque como has dicho que van a empezar las obras de remodelación, por eso. Gracias. Sí, de hecho queremos hacerlas compatibles. Nuestra intención, siempre las intenciones quedan donde quedan, ¿no? Era tener ya el edificio restaurado en proceso de restauración durante este 2026. De hecho, nos encajaba perfectamente con la parte del orden invisible, porque como parte de este plan director, Galdric nos ha dejado, sobre todo el primer piso, que es el que ha estado más tocado, como un gruyer. O sea,
calas y agujeros y agujeritos, hemos descubierto muchísimas cosas, muchísimos cambios en diferentes momentos, porque al ser hospital pues también hicieron un montacargas, hicieron el centro de enfermería, las habitaciones también cambiaron, trajeron agua, o sea, se hicieron muchos cambios, algunos han sido muy evidentes, otros no, y entonces en este proceso de ir descubriendo, de ir abriendo agujeritos, espacios que han quedado emparedados, trozos de armario, pinturas diferentes, ¿no? Ha sido como un poco Indiana Jones, ¿no? Todo este proceso del plan director, y queríamos hacerlo compatible con el hecho de las visitas. De hecho, queríamos incorporar, le estuvimos dando muchas vueltas porque la visita de Bellesguard ya dura 1 hora, con esto que os he contado de toda la historia, y nos dejamos por el camino muchísimos personajes, porque a lo largo de la historia, después si Ana me permite, tengo un poquito de tiempo, que creo que sí, os querré explicar también uno de los puntos o de los descubrimientos más sorprendentes y con el que más hemos disfrutado durante estos años, ¿no? Entonces, las obras queremos hacerlas compatibles, queremos que la gente pueda descubrir junto con nosotros lo que vamos descubriendo, lo que vamos haciendo, con lo cual puedes venir en mayo del año que viene, estaremos abiertos. Y si podemos, vamos a estar difundiendo también los criterios y los debates que vamos siguiendo, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? El tema del arrambador era un tema muy evidente, muy claro, porque se hizo, ¿no? Y atenta directamente con lo que Gaudí quería hacer en Bellesguard, porque él hace una vidriera en la fachada principal, esta vidriera que veis aquí, tridimensional. Es una vidriera que tiene mucha carga simbólica, que además es muy peculiar porque hace como si fuera un edificio religioso, pero es un edificio civil, con toda la carga simbólica que tiene la luz, y lo que quería es que todo el vestíbulo principal fuera blanco. Para él decía, ¿no?, las pinturas efímeras de Dios, ¿no?, que el sol fuera pintando con esos vitrales de color cada día diferentes, cada día a una altura diferente en función del arco del sol, ¿no? Y lo quería blanco, pero claro, no era práctico, con lo cual la familia pues decidió que ponía un arrimadero y lo protegía, protegía el mantenimiento. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado con la lámpara. En el vestíbulo hay una lámpara, la lámpara principal preciosa, que tampoco es suya. ¿Quién la hizo? La hizo su ayudante, Domènec Sugranyes, porque la hizo muy poquito después, igual que el arrimadero, ¿no? Pero claro, hemos tenido muchos debates. ¿Qué hacemos? Si queremos volver al origen, la sacamos, pero necesitamos luz. Claro, el problema es que cuando Gaudí hizo Bellesguard no había aún luz eléctrica. Le impacta, este avance tecnológico le impacta. Con lo cual, poco tiempo después, Domènec Sugranyes hace una lámpara, hace una luz. Ahora nosotros la sacamos porque no es original, ¿y qué ponemos? Una de arte moderno. Es una lámpara de vitral con hierro forjado maravilloso, ¿no? Pues todos estos debates alrededor de la restauración, ¿no?, son muy interesantes, o por lo menos a mí desde dentro me parecen interesantísimos, ¿no?, de qué es lo que hay que hacer o no. Por ejemplo, aquí no os he enseñado mucho Bellesguard propiamente, pero en la sala de arriba de todo, se la conoce como la sala dels maons, porque está hecha de ladrillos, es una sala de música, es una sala preciosa, queda inacabada. Tenía que ir revestida de yeso, pintada de blanco y todo blanco, ¿no? Si te queda inacabada, ¿qué haces? ¿La terminas? Es un debate, ¿no? Bueno, afortunadamente, hoy en día las nuevas tecnologías te permiten poder enseñar y puedes optar por ser conservador, ¿no? De decir, mira, la dejamos como está, que es preciosa, es preciosísima, la dejamos como está y nos podemos poner unas gafas y ver cómo sería enyesada y pintada de blanco, ¿no? Es otro gran debate, ¿eh? No voy a abrir ese melón, el de la aplicación de las nuevas tecnologías en la difusión del patrimonio, porque es un melón, pero tiene una línea muy positiva para estas cosas, ¿no? Para poder ver una obra acabada, para poder ver una obra no realizada o una obra perdida, ¿no? Reconstruirla. Bueno. Y como decías, ¿no?, las obras de restauración nosotros las queremos hacer muy bien hechas, por eso las estamos haciendo con mucho cuidado, con mucho debate, con mucha dificultad también, ¿no? Y las vamos a hacer públicas, las vamos a hacer en abierto, para que la gente lo pueda vivir también, ¿no? Y pueda ser partícipe también un poco de cómo se hace. Lo que nos permite Bellesguard, por la magnitud que tiene, ¿no?, es poder explicar, como os he explicado hoy, ¿no?, un poco a vivo, cómo se ha hecho el proceso, cómo se pasa de una casa a una casa museo, ¿no? Y todos los procesos que vas siguiendo y todas las decisiones que has tenido que ir tomando en el proceso, ¿no? Por ejemplo, nosotros con el tema de las visitas guiadas, ¿no?, las hemos querido mantener a toda costa.
cuando en realidad siempre se va, ¿no?, a suprimirlas y que sean visitas con audioguía, pues por motivos varios, ¿no?, porque te permite tenerlas en muchos idiomas, porque te permite que la calidad siempre sea la misma, porque en función del guía no siempre, ¿no? Pero nosotros creemos, porque no es lo mismo, no se puede sustituir una persona que te esté contando, ¿no?, que adapte el discurso al grupo, si hay niños, hay personas que están interesadas en algo, ¿no? Con lo cual nosotros apostamos por la visita guiada y apostamos por la calidad, con lo cual les hacemos formaciones, les hacemos exámenes, ¿no?, además de la profesionalidad de los guías que ya se da por sentada, ¿no?, pero sí que nos preocupa mucho. Con lo cual todas estas decisiones van a ser un poco en abierto, así como las obras. Y por último, lo que decías del jardín. El jardín nos da mucha vida. El jardín, él realmente diseña el jardín, hace de paisajista en Bellesguard. Hay una fuente, hay un ciprés, hay olivos, hay rosales, hay laurel. Él diseña, ¿no?, las especies que tienen que haber en el jardín. Afortunadamente, la parcelización, ¿no?, cuando se hereda de mi bisabuelo a mi abuelo y sus hermanos, sigue siendo un espacio ancho que nos permite ver casi todas las fachadas, con lo cual no hemos perdido ningún punto de vista, y nos permite esta segunda línea de negocio, aparte de las visitas, que es la de los eventos, que eso es en las casas pequeñas. Las casas pequeñas tenemos esta línea que a lo mejor algunas otras no las tienen y que también, ayer comentábamos, ¿no?, entre algunos gaudinianos, pues un poco ese filo, ¿no?, que tiene el poder hacer eventos, ¿no? De qué eventos sí, qué eventos no, con qué eventos te has pillado un poquito los dedos, ¿no?, de cuáles te arrepientes. Ya os diré que ahora, por ejemplo, en Bellesguard ya no hacemos bodas. Al principio hacíamos bodas, porque es un sitio maravilloso, pero ahora ya no las hacemos, ¿no?, porque el riesgo reputacional de lo que pasaba después del convite, pues os podéis imaginar, ¿no? Con lo cual no es sencillo el equilibrio entre el rigor y querer hacer una buena difusión, seria difusión del patrimonio y de su valor, con el mantenimiento del patrimonio, ¿no?, y con pues esta línea de ingresos que lo necesitas para mantener, pero que reputacionalmente tiene un riesgo, ¿no?, y cada vez vas adaptando un poquito a lo que vas viendo. No sé si he respuesto a tu pregunta, ¿eh? Si la parte de restauración la vais a incluir en la, digamos, el proceso de musealización, ¿o no? Sí, de hecho, se me ha olvidado, ¿no?, comentarlo. Os decía que hay un punto, la ubicación de Bellesguard, eso no lo vamos a cambiar, y el aforo de las visitas, que me ha quedado como uno de los puntos, eso sí que lo vamos a cambiar, porque en esta obra de restauración vamos a hacer una segunda escalera. Y en esta segunda escalera, solo porque no se encuentran los dos, los que suben y los que bajan, ya nos permite ampliar el flujo, el aforo de las personas. Y sí, la idea es, le dimos muchas vueltas, así con 1 hora de visita le añadimos media hora más de visita de obra, o si era una visita aparte, ¿no? Pero claro, si haces escoger a la gente, te escogerá una u otra, y es una pena, porque si escoges la de obra te quedas en todo el contexto histórico, que no queremos. Con lo cual decidimos hacer una visita de 1 hora y media e incorporar también la parte de visita de obra con algunos vídeos hechos con Galdric que estuviera contando el por qué, qué han encontrado y qué no han encontrado. Ah, vale.